Se alcance algún tipo de acuerdo entre el litigio entre Argentina con los fondos especulativos y denominados fondos buitre. Negocios amparados por las instituciones europeas y el propio Fondo Monetario Internacional. Se especializa en esperar que países caigan en asfixia financiera para especularlos luego con su deuda, tal como lo hizo con Perú o con el Congo. Los fondos buitre. Los fondos buitres, también conocidos como fondos distressed o holdouts, son fondos de capital riesgo que adquieren deudas de economías en problemas próximas a la quiebra, para posteriormente presionar y cobrar íntegramente esta deuda, además de los intereses, sin atender a posibles quitas o reestructuraciones. Su campo de acción incluye tanto a países en crisis como a empresas con importantes problemas económicos o incluso a particulares. El objetivo de los fondos buitre es la compra de activos al menor precio posible, para que en un periodo corto o medio plazo puedan venderlos a otros inversores a un mayor precio y así alcanzar altas rentabilidades. Lo que hacen principalmente, y por ello su nombre de buitres, es que compran las deudas de aquellos quienes estén cerca de caer a la ruina, especulando sobre el hecho de que cuando los inversores finalmente regresen al país, a las empresas o a los particulares, al regenerarse nuevamente, a menudo alentados por generosos esquemas de amortización de deuda y programas del Fondo Monetario Internacional, los buitres recuperarán su dinero con enormes intereses, beneficiándose del comercio incipiente y de la nueva liquidez. Estos fondos deciden comprar esta deuda a precios de saldo, con la intención de obtener una gran rentabilidad ante dos posibles escenarios. El primer escenario es que el Estado no entra en quiebra y por tanto recibirán el valor nominal más los intereses. El beneficio será el dinero recibido menos el precio de compra, es decir, muy bajo. El segundo escenario es que el Estado entra en quiebra y dispone a hacer una reestructuración de la deuda. Se llevan a cabo negociaciones de quitas. Los acreedores perdonan una parte de esta deuda y aceptan recibir solo un cierto porcentaje del dinero que inicialmente iban a recibir. En este punto es donde entra en juego los llamados fondos buitres, quienes se niegan a perdonar una parte de la deuda y exigen el 100% de esta misma. El desenlace depende mucho de cada caso, es decir, los fondos consiguen su petición o terminan cediendo y perdonando una parte de la deuda. Como podemos apreciar, el concepto es bastante gráfico y vemos cómo estos fondos se aprovechan de los estados con problemas de salud económica para atacar y poder beneficiarse. Laura, como conocemos, un fondo buitre se ocupa de comprar empresas o bonos de estados cercanos a la quiebra a un porcentaje muy inferior al de su valor nominal. Este tipo de sociedades, una vez que compraron el activo en situación delicada, tienen dos posibilidades. Quiero que les quede muy claro cuáles son las posibilidades, tanto a ustedes como a ti, Laura. Por un lado, acudir a foros internacionales para intentar cobrar el valor de los bonos en su totalidad. O por el otro lado, intentar reflotar la compañía con ánimo de venderla en el futuro. También son conocidos los fondos buitres inmobiliarios, muy frecuente en los últimos años al hacerse de estas sociedades con una parte de los pisos que tenían en su poder los bancos. Ahora bien, no se trata de operaciones a largo plazo. La media de duración está entre los 2 y los 3 años, ¿puedes creerlo, Laura? Tiempo suficiente para comprobar si el proceso de reestructuración del activo ha sido rentable. Por lo general, también vamos a encontrar la diversificación dentro de los fondos buitres. Es decir, será común encontrar este tipo de fondos participando a la vez hasta en una decena o más de proyectos independientemente de los sectores en los que se ubiquen. En todos los casos, y tras la toma de participaciones de capital de las empresas con vocación mayoritaria, se tratará de aumentar el valor con los fondos de riesgo portados para, tras la madurez de la inversión, ser retirados, obteniendo en dicha retirada el beneficio. Muy bien, Laura, para que un fondo buitre funcione bien es esencial que tenga muy amplio conocimiento de los mercados y del mundo empresarial.
Sin esto, tu fondo buitre, esperemos a que no lo crees, no va a funcionar. El paso previo a operar de esta forma es haber participado antes en los mercados como una sociedad de inversión clásica de capital de riesgo, es decir, buscando oportunidades en los negocios en expansión. Una vez adquirida la experiencia necesaria, dan el salto al siguiente nivel y se convierten en un fondo buitre. Esos fondos incorporan en sus negocios riesgosos activos financieros y potenciaron el accionar de la especulación, como implica el de comprar bonos por centavos y después pretender cobrarlos a su valor nominal. Suena casi como a una locura, pero es así. Ahora quiero que entiendas algo. La operación promovida por los fondos especulativos y el sistema bancario fue el negocio de la subprime, donde se colocaron hipotecas en el mercado inmobiliario a individuos que no tenían la suficiente capacidad de pago. ¿Y sabes qué? Luego estaban camufladas en títulos financieros, hasta que el derrumbe de esa cadena ficticia constituyó en el detonante de 2007, que como tú bien sabes y todos y todas a través de la pantalla saben, que fue una crisis de los Estados Unidos a finales de 2007 e inicios de 2008 que afectó a gran cantidad de países latinoamericanos. Propuestas de solución. Para evitar las consecuencias que el accionar de estos fondos al no participar en la reestructuración de la deuda puede traer, se han propuesto algunas alternativas, dentro de las cuales cabe mencionar principalmente tres. La primera es la contractual, en la que se propone la modificación de los contratos de deuda, de tal forma que se limite el alcance de los litigios. A su vez, estas modificaciones se orientan en dos líneas. La primera es incorporar cláusulas de acción colectiva que impliquen la decisión de mayorías calificadas para convenir con el deudor los términos de la reestructuración de deuda, haciendo así la decisión obligatoria para todos los acreedores. Y la segunda es el esclarecimiento de cláusulas clave. La segunda propuesta es la estatutaria, que busca dar una respuesta estructural generando normas a nivel internacional uniformes que regulen las reestructuraciones. Con respecto a estas regulaciones, existen propuestas para uniformar los contratos o para implementar mecanismos que supongan mayor presión para los estados deudores. Y la tercera y última es el mercado. Las partes deben negociar las condiciones de repago en cada caso, lo que permitiría arribar a resultados positivos para ambos. Los fondos buitre compran créditos a los estados acreedores que ante un momento de crisis o falta de pago por los estados deudores deciden deshacerse de estos títulos y venderlos a precios bajos en los mercados secundarios. Un ejemplo de estos casos y de varios que ha tenido que enfrentar este país es la deuda adquirida por parte de la República Democrática de Congo con la antigua Yugoslavia. En este caso, Peter Grossman, propietario de EG Capital Management, puso a sufrir al país africano. En su momento, la empresa Energoinvest, perteneciente a la antigua Yugoslavia, proveía a la entonces Zaire de material eléctrico para la construcción de una presa sobre el río Congo. Pero a finales de 1980, el gobierno de Kinshasa dejó de pagar sus obligaciones contraídas. Grossman compró a la empresa Energoinvest, perteneciente a lo que entonces ya era la nación de Bosnia, el acumulado de la deuda por valor de 2.5 millones de dólares. Luego de esto, Capital Management posteriormente se presentó al gobierno de la República Democrática del Congo para cobrar su deuda por valor de 100 millones de dólares y luego acudió a la Cámara de Comercio Internacional, la cual validó su crédito. Con esto, Grossman logró embargar todas las exportaciones y cargamentos de minerales a nivel mundial, así como también las cuentas en el exterior de las empresas de este país. Un caso importante también que hay que mencionar del país africano es el caso de Zambia. Acá Michael Chihan es el dueño de Donegal International,
con domicilio en las Islas Vírgenes. Este fondo privado se hizo a la deuda que el país africano de Zambia no pudo cubrir con Rumania. Resulta que en 1979 Zambia importó de Rumania un total de $30 millones en equipos agrícolas, pero en 1984 Zambia se declaró en suspensión de pagos. Ante esto, el Fondo de Donegal International adquirió esa deuda por valor de $3 millones. China, mediante una demanda interpuesta ante la justicia londinense, logró cobrar esta deuda por los $30 millones originarios y, al igual que en el caso del Congo, una vez ganada la demanda, se embargaron todas las exportaciones de cobre zambiano, así como los inmuebles propiedad del gobierno y los camiones que ingresaban a Sudáfrica. Ante esta difícil situación que representaba para el gobierno zambiano, cedieron y lograron llegar a un acuerdo extrajudicial comprometiéndose a abonar $15.5 millones a lo que, como mencionaba anteriormente, el Fondo Donegal International había adquirido por solo $3 millones. Pero acá debemos preguntarnos por qué acuden a estos países. Según datos presentados por el Banco Africano de Desarrollo, al menos 20 países pobres y endeudados fuertemente han sido amenazados o sometidos por estos fondos, por estos acreedores comerciales, por los fondos BRICS. Y volvemos a preguntar por qué estos fondos deciden comprar bonos en los países más pobres del planeta. Resulta que muchas de las acciones que los fondos utilizan o emplean para cobrar sus deudas son de destapar escándalos de corrupción de los dirigentes de estos países para que ellos accedan a un acuerdo de pago rápidamente. Muchas veces también son fondos pacientes que esperan a que estos países entren en una reestructuración económica sin importar si, por ejemplo, los dineros son producto de acuerdos o donaciones internacionales que donan, que dan aportes a estos países pobres con el fin de mitigar la pobreza o de garantizar el acceso a los servicios básicos. Según el informe Ziegler, África es el continente más seleccionado por los fondos BRICS, con 8 acciones al año llevadas ante la justicia y a menudo perdidas por los países africanos. Estos beneficios representan el 12 o 13% del PIB de los países africanos endeudados. El caso argentino ha sido muy importante para entender todo el problema alrededor de los fondos buitre, sobre todo por su trascendencia en regulación a nivel internacional. Para entender todo lo desarrollado en el caso argentino, tenemos que tener en cuenta que entre 1980 y 1990 se desarrollaron algunos planes con el fin de contrarrestar la crisis de la deuda latinoamericana, dentro de los cuales encontramos el Plan Braudy y el Consenso de Washington, en los cuales se dictan algunos parámetros para solventar la crisis de la deuda latinoamericana. Estos planes establecían unos parámetros para la reestructuración de la deuda que le permitía a los países aplazar el pago cuando estos se encontraban en una crisis fiscal. En el año 2001, Argentina pasa por una grave crisis que le impide el pago de su deuda externa. Años después, en 2005 y 2010, decide llevar a cabo procesos de reestructuración de la deuda, en los cuales llega a un acuerdo con el 93% de sus acreedores. En el año 2011 se presenta una demanda frente al juez Tomás Griesa por parte de la NML Capital debido a que Argentina, al no llegar a un acuerdo con esta empresa, decide no hacer ningún pago, ningún abono a la deuda que tenía con este fondo. Por tanto, el juez, bajo el principio pari passu, que establecía una igualdad frente a todos los acreedores, falla a favor del fondo buitre que presentó la demanda. Por tanto, Argentina decide apelar ante un juez de segunda instancia, el cual corrobora la decisión del juez Griesa
pero le pide que haga una aclaración frente al uso de este principio. Al aclarar este principio, lo que dice es que este significa de un igual trato para todos, pero este trato igualitario no se debe dar en términos de proporcionalidad de pago, sino en el tiempo del pago. Es decir, que Argentina no iba a poder continuar abonando o pagando a los holdings con los cuales ya había logrado una reestructuración de la deuda, en tanto que no empezara a pagarle a las empresas con las cuales no llegó a un acuerdo, a las cuales según el juez les debía cancelar el 100% de la deuda. El problema de la decisión tomada por Griesa se encontraba en que Argentina había establecido con los holding una cláusula en la que se decía que si Argentina llegaba a pagar antes del 30 de diciembre del 2014 un porcentaje mayor de la deuda a alguno de los acreedores con los cuales no negoció, debía pagar automáticamente este mismo porcentaje a los holding. Argentina ha sido condenada en Estados Unidos por el juez Thomas Griesa de Nueva York a pagar el 100% de su deuda a NML Capital y Aurelius Management, dos fondos especulativos que compraron deuda argentina a precio de ganga. El país tiene hasta el 30 de este mes para saldar el contencioso con esos fondos. Si no hay acuerdo, entrarían en suspensión de pagos frente a los otros acreedores, porque ese mismo juez ha bloqueado el pago en dólares de un vencimiento de la deuda reestructurada por considerarlo ilegal. Ante esta disyuntiva, el país latinoamericano decidió recurrir a diferentes estrategias que le permitieran ganar tiempo para no cumplir con la cláusula establecida en los contratos de reestructuración de la deuda. Tras la decisión de no pagarle a este fondo buitre, Argentina recurre a la ONU, donde por mayoría gana una propuesta estatutaria de regulación ante los procesos de reestructuración de la deuda que le impidan el accionar de estos fondos. En el año 2015 se establece, según la ONU, 9 principios no obligatorios y que debían ser adoptados por cada país de forma voluntaria para los procesos de reestructuración de la deuda. Los principios establecidos en el año 2015 por la ONU son 9, dentro de los cuales están soberanía, buena fe, transparencia, imparcialidad, trato equitativo, inmunidad soberana de jurisdicción y ejecución, legitimidad, sustentabilidad y acuerdo por mayoría. Sin embargo, estos principios poseen una eficacia limitada, puesto que no son vinculantes y son simplemente principios orientadores. Sin embargo, este proceso se estancó con la llegada al poder del gobierno Macri en el 2016, quien luego de un proceso de negociación con bastantes medidas a favor de los fondos buitre, decidió cumplir con lo establecido en el fallo Griesa y así cerrar el llamado caso del siglo. El cierre del caso del siglo por parte del gobierno Macri tiene diferentes implicaciones. No solo se frenó el avance multilateral que se había dado frente a la ONU, sino que también se cumplió con el fallo, lo cual senta un precedente para futuras demandas de países que se encuentren asediados por este tipo de fondos. Finalmente, para Argentina significa que hay un camino abierto ante futuras demandas que se presenten en el mismo proceso de deuda. En la primera década de los años 2000 fueron enjuiciados y empezaron litigios contra varios países a nivel mundial, desde economías poco sostenibles y muy frágiles como son el caso de Etiopía, Camerún, Guyana o la República Democrática del Congo, caso que vimos anteriormente, hasta economías menos frágiles y más sostenibles como fue el caso de la economía argentina que sufrió la caída en 2001, o la economía española o la economía brasileña o el caso de Polonia o Grecia, entre otros. Los fondos buitres son más efectivos a nivel de deuda estatal porque los países tienen que pagar sí o sí esta deuda. A diferencia de las empresas que pueden liquidar, los países no pueden desaparecer de la noche a la mañana y condenan a estos países a usurpar los tesoros de la nación, a buscar en los fondos y en los almacenamientos de dinero del Banco de la República, incluso hasta extraer parte de los fondos pensionales para pagar esta deuda a los acreedores. A diferencia de las empresas que pueden liquidar
para poder pagar esta deuda a sus acreedores, generando un gran desempleo y afecta directamente a, a la economía de las sociedades. Pueden destinar estos recursos que gastan en estas deudas de los fondos buitres para ser usados en materia de educación, en materia de seguridad social, en materia de pensiones, y solucionar e ir a atacar problemas sociales, problemas económicos, lo que conlleva que las desigualdades sociales y los problemas sociales en estos países, en estas sociedades crezcan, aumenten, y ese abismo gigante que hay entre sectores sociales y económicos aumente y diverja cada vez más. Finalmente, en miras de brindar una perspectiva actualizada de cómo siguen operando los fondos buitres en medio de la pandemia provocada por el COVID-19, se deben hablar del caso español. En las últimas semanas ha existido un real incremento en la presentación de demandas de los distintos fondos buitre en España, reclamando deudas a particulares. Esto se debe, según algunos expertos, a que el 7 de octubre del 2020 se produjo una prescripción legal de muchas deudas que antes no tenían prescripción. ¿Esto qué repercusiones conlleva? España y sus empresas estuvieron en rebajas debido a la crisis europea en el 2013. La escasez del crédito que sufrieron tanto familias, corporaciones como administraciones públicas, unido a una mejor percepción general del país en el exterior, creyendo en una real y posible recuperación de España, empujó a una venta masiva del patrimonio y activos de todo tipo, aprovechándose de la desesperación de estas personas. Debido a la crisis provocada por el COVID-19, el gobierno español decretó el estado de alarma a principios del año con el decreto 463 del 2020, por el que se declaró el estado de alarma para la gestión de la situación de la crisis sanitaria. Allí se ha incluido una disposición adicional por el que suspendieron todas las actuaciones judiciales no urgentes, y a su vez se suspendieron los plazos procesales, también los plazos de prescripción y caducidad. Sin embargo, al levantarse esta medida y en miras de otra posible crisis económica, los buitres volvieron a reclamar todo aquello que alguna vez prestaron. Sin embargo, muchas personas ya no tienen dinero para pagarlo. Y en este momento, uno de los líos jurídicos más grandes, que son los juicios de los fondos buitres hacia estas personas que nuevamente, desesperados, buscan salir de estas deudas.